Hola, soy Aline y en el video del día de hoy vamos a hablar del general Lázaro Cárdenas y de los proyectos que hizo durante su mandato, entre ellos la expropiación petrolera, que fue en 1938 y que justo se conmemora el 18 de marzo. Y como para que ustedes sepan qué pasó, quiero platicarles un poco de este presidente, ¿ok? Pero antes te voy a poner un poco en antecedentes de qué pasaba en el país en esos años. Te cuento, por ejemplo, que la situación política después de la Revolución Mexicana estaba muy complicada, muy compleja. Todos querían el poder y unos se unían con unos y otros con otros, pero luego se traicionaban también unos a otros. Se supone que en ese momento los presidentes tenían un mandato de 4 años, ¿ok? Y no se podían reelegir. Pero en 1928, Álvaro Obregón, que en ese momento era el presidente, pues decidió reformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y qué creen? Pues se reeligió. Muchos mexicanos estaban muy enojados por esta arbitrariedad y porque no estaban de acuerdo, porque no se estaban respetando las leyes y cambiarlas nada más a su conveniencia. El 18 de julio de 1928, cuando estaba festejando justo su reelección y estaba comiendo en el restaurante de La Bombilla, en la que ahora es justo la alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, pues lo asesinaron. José León Toral fue el autor material, o sea, fue el que lo mató, pero aún ahora todavía no se sabe quién fue el autor intelectual, o sea, quién estuvo detrás de ese plan. Sin embargo, a partir de este hecho, pues se estableció de manera tajante el principio de no reelección. Lo que sí sucedió es que ya cuando Lázaro Cárdenas era presidente electo, y aunque todavía no tomaba posesión, se modificó el periodo de 4 años a 6 años de la presidencia. Entonces, el mandato de Cárdenas fue de 1934 a 1940. En el año de 1935 se decía que el país le pisaba la cola al tigre. ¿Sabías qué significa esa metáfora? Bueno, pues es que estaba complicadísimo y entonces era como que el tigre te va a hacer algo. Había huelga tras huelga y el gobierno enfrentaba una severa crisis económica y sentían que no tenían salida. Esta situación, además de que estaba así, digamos. Además de que necesitaban instituciones de educación superior, entonces en 1936 el general Lázaro Cárdenas creó el Instituto Politécnico Nacional con la finalidad de justo de atender en forma más específica las necesidades técnico-industriales de la época, o sea, que los mexicanos tuvieran a dónde estudiar. Su tarea principal era generar ingenieros y técnicos en las áreas especializadas en las que hacía falta. En el mes de julio de 1939 se inició el proyecto Tarasco, que fue en la Escuela Vocacional de Agricultura. Y fíjate, este proyecto era totalmente innovador porque lo que buscó implementar es un programa educativo que fuera bilingüe para la gente de habla tarasca, en una época en que esto, pues para nada se hacía, Este proyecto finalmente sentó las bases y le dio validez al método de alfabetizar en la lengua indígena primero, lo cual era totalmente revolucionario, por lo menos para México. Y luego introducir el español, es decir, que las y los niños primero aprendían a leer y a escribir en su lengua materna y ya después en español. A partir de este proyecto es que se desarrolló la educación indígena, que ahora está mucho más establecida en el país. Dentro de otros proyectos educativos, creó también, por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el que es el INAH.
dedicado a la investigación, a la preservación, a la protección, a la docencia y a la difusión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la República Mexicana. El Museo Nacional de Historia, que ahora no se llama así, ahora es el Colegio de México, Colmex, que es un eje, bueno, ambos han sido ejes para el progreso académico de nuestro país. Bueno, pues entonces, como les decía al inicio de esta cápsula, el general Cárdenas nacionalizó la industria petrolera. Así que en ese momento ya sería el propio México quien explotaría los pozos petroleros, porque antes estaban en manos de extranjeros. Y también lo hizo con los ferrocarriles, ¿ok? Entonces ahora los ferrocarriles serían operados por mexicanos. Dos grandes cosas, ¿no? Luego, por otro lado, bueno, y también la educación, pero bueno, seguimos. Por otro lado, constituyó el proyecto de ejidos. ¿Qué son los ejidos? Son terrenos comunales que estaban como afuera de la población y se daban a un grupo de personas, no a una persona, sino a un grupo de personas para que de forma conjunta los utilizaran para construir servicios comunes que les beneficiaran a la comunidad. Y los llamaban el campo del pueblo. Ahí se reunían los ganados, pero también, por ejemplo, establecieron lo que eran las eras. Ahora, ¿qué son las eras? Yo tuve que checar. Pues es un cuadro o rectángulo pequeño de tierra donde se cultivaban flores y hortalizas, ¿ok? Por otro lado, en esa época era la Guerra Civil Española y le dio asilo político a exiliados españoles. Te cuento que el 27 de mayo de 1937 zarpó un barco de Burdeos, Francia, y en ese barco viajaban 456 niños que venían solos a México con el fin de estar refugiados de la guerra civil. Y se les conoce como los niños de Morelia, porque llegaron a Morelia, que ese fue su destino. Te voy a mostrar unas ilustraciones. Fíjate cómo el texto y las imágenes se conjugan para contarnos la historia. El libro se llama Mexic y está escrito por María José Ferrada e ilustrado por Ana Peñas. Sensacional, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Igual te interesa leerlo todo. Miren cómo, por ejemplo, aquí están estas ilustraciones tan intensas que nos transmiten tanto. Y miren, por ejemplo, lo que dice. No recuerdo bien dónde está el país al que iremos, pero queda lejos. Estaremos allí hasta que todo se calme, 3 o 4 meses, como unas vacaciones un poco largas. Eso dijo mi mamá. Mi mamá, que cuando se despidió dijo, mi niño. Para finalizar, les cuento unas anécdotas divertidas de la vida cotidiana en los que el presidente Lázaro Cárdenas, el general, tuvo que ver. En uno de sus viajes por el estado de Michoacán, el presidente se detuvo en Pátzcuaro. Y entonces salieron a recibirle casi la totalidad de los habitantes. Y después de saludarlos, a hombres y mujeres, le dijeron, fíjense lo que le dijeron, Tata Cárdenas, tú nos has dado cuanto hemos pedido. Nos ayudaste a conseguir tierras, nos diste una buena escuela para nuestros hijos y con esto aquí hay paz y bienestar. Y ahora, por favor, no nos niegues lo que te vamos a pedir. Ordena que se abra la iglesia y que nos traigan al padrecito con licencia para poder decir misa. ¿Se acuerdan que esto estaba separada la iglesia y ya no era nada fácil esto? Y era una época de mucha lucha. Y Cárdenas contestó, abran el templo en buena hora. Y si quieren mandar a buscar al sacerdote, aquí está mi coche. Por cierto, ¿sabes por qué le decían Tata Cárdenas?
Tata, en purépecha, que es lo que se habla por allí, significa algo así como padre, don, señor, etc. Era una forma como muy respetuosa y cariñosa de dirigirse a él. Y una anécdota más. Estaba en un pueblito en el estado de Sonora y estaban festejando su visita unos niños de la escuela comunal, ¿ok? Al terminar la ceremonia, un muchacho como de más o menos 12 años de edad le explicó que unos cirqueros lo habían raptado en el estado de Jalisco. Y entonces el presidente lo vio y le dijo: ¿cómo te llamas? Pancho, señor. ¿Pancho qué? Pancho Valenzuela, señor. ¿Tienes padre? No, señor. ¿Y mamá? Sí, señor. ¿Y dónde vive tu mamá? Mi mamá vive en Guadalajara, señor. ¿Quieres volver con tu mamá? Y le dijo: sí, señor, por eso vine a verle. Y Cárdenas dijo: que llamen al dueño del circo. El presidente dijo esto: el saltimbanqui del circo no se hizo esperar y rápido llegó. Pero ¿cómo creen que venía? Pues claro, aterrorizado. Imagínate que el presidente te mande llamar así de vengan. Y entonces le dice: señor, le dice Cárdenas al saltimbanqui, ¿tiene usted inconveniente de que yo mande a este niño con su mamá? Y entonces él le contestó: no, señor presidente, de ninguna manera. Puede usted disponer lo que mejor convenga al niño. Aclaro que no me lo llevé a la fuerza. Fue él quien quiso venir. Además de todo, es una carga para mí. ¡Qué mala onda!, ¿verdad? ¿Ustedes creen eso? Pues ni Cárdenas ni nadie lo creyó. ¿Por qué? Pues porque realmente yo creo que sí se lo había raptado. El presidente incorporó entonces al niño al convoy presidencial y un oficial recibió el encargo de llevarlo con mucho cuidado y todo cuidado de nuevo a Guadalajara. Genial, ¿no? Por cierto, si te gustó la cápsula, dale like, síguenos, comparte y aquí te pongo otros videos que te puedan interesar. Y hasta la próxima.